redadas de ICE, discurso político antimigrante, discreción y abusos de funcionarios de migración, aumento de las deportaciones, solicitantes de asilo con miedo creíble remitidos automáticamente a corte, detención injustificada de excarcelados y desterrados políticos nicaragüenses solicitantes de asilo, deportación de madres de jóvenes asesinados por la represión en Nicaragua, una baja tasa de concesión de asilo. Los nicaragüenses que huyeron de la represión en busca de protección internacional en Estados Unidos tienen suficientes razones para sufrir zozobra e incertidumbre bajo la administración Trump. Si me agarran, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a decir? ¿Para dónde me van a dar? Porque si yo voy a Nicaragua es un hecho, puede que caigo preso o me desaparecen o no sé, pues. Tengo mucho miedo de que me deporten. Tengo mucho miedo de que me manden a un tercer país, porque no sabes cuándo salís de tu casa, si vas a regresar, si te va a dar tiempo de organizar algo. Vienes huyendo de un régimen y prácticamente te encuentras con otro régimen, cuando se supone que tú vienes a un país de libertades, vienes pidiendo un auxilio. Solicitar asilo no es tener estatus. Hoy en día es difícil decir que estás seguro. Seguridad nadie tiene. Conversamos con nicaragüenses solicitantes de asilo en Estados Unidos y con especialistas en temas migratorios que analizan los principales cambios administrativos en materia migratoria que tienen en incertidumbre a los nicaragüenses perseguidos políticos. Cada uno tiene casos administrativos diferentes, pero tienen en común la misma razón por la que salieron de Nicaragua, la represión directa de la dictadura de Daniel Ortega. Pasé esperando muchos meses por la primera entrevista en el 2019. Fue una entrevista como de 8 horas. Y en ese tiempo no se conocía mucho la situación del país y me hacían preguntas, me las volvían a hacer, era dudar de todo lo que uno estaba exponiendo y había vivido por años aunque les presentaras pruebas. Fue empleada pública del Estado bajo el régimen de Daniel Ortega durante muchos años. Era objeto de vigilancia desde antes de 2018 a causa de su fe y cercanía con la Iglesia Católica. Cuando las cosas explotaron después del 2018, como muchos ciudadanos nicaragüenses, empecé a tratar de ayudar a defender la libertad, la vida de algunos hermanos, moverme en algunos espacios donde básicamente nadie sabía, ni mi familia. Me suspendieron mis derechos laborales. A finales del 2018 recibí amenazas por mensajes, recibí amenazas por correo y después el asedio en mi hogar. Hasta que decidió salir al exilio por veredas y buscar asilo en Estados Unidos. Desde entonces, a pesar de tener pruebas suficientes, le han negado el asilo en 3 ocasiones. Me mandaron a corte y yo me tuve que trasladar a otro estado porque no podía seguir sosteniéndome donde estaba. Y cuando llegué a ese estado explotó el COVID y entonces pasé esperando la cita nuevamente como 2 o 3 años y finalmente me lo negaron. Seguían considerando que no había posibilidades de sostener el miedo creíble. Posteriormente vino mi esposo y con él presentamos una solicitud nueva y me lo volvieron a negar. Ahorita estamos esperando la corte. Y el destierro te da muchos problemas hasta de ansiedad. Santos Bellorín es un campesino que pertenece al grupo de los 222 excarcelados políticos nicaragüenses desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. La dictadura lo condenó por presuntos ciberdelitos y propagación de noticias falsas, aunque Bellorín nunca tuvo redes sociales ni acceso a Internet en su comunidad rural. Su brecha digital profundiza aún más su incertidumbre en Estados Unidos. No ha recibido ni tiene novedades sobre alguna cita en la Corte de Inmigración para defender su caso. Que a veces ese temor tengo de perder una cita. Y donde también tengo ese temor que digo yo, tengo una cita, ¿quién me va a acompañar? ¿Quién me va a ayudar? Si completamente yo desconozco completamente toda la tecnología. De aquí no tengo yo familia, o familia puede de que me apoyen. Tienes que ver cómo sobrevives el día a día en este país trabajando por tu cuenta. Hay una incertidumbre ahora mismo en Estados Unidos. Es similar como si estuviésemos en Nicaragua. Wendy Gómez se manifestó en contra de la represión a jóvenes y ancianos en las primeras jornadas del estallido social de 2018. A partir de ese momento, soy catalogada como
una persona opositora. Con el tiempo, su solidaridad y posición crítica le costó el cierre de sus negocios en un mercado de Managua, hostigamiento, amenazas y represión que la obligaron a abandonar el país en 2022. Tiene cita en la Corte de Inmigración para defender su caso el próximo 31 de agosto de 2026. Porque estás con el temor de que en cualquier momento te llevan a una corte y te hacen pagar $20,000 de fianza. Si el juez lo aprueba. Nos encontramos con un ambiente hostil. Por otro lado, no tenemos un permiso de trabajo. Vuelves a sufrir otro momento difícil. Vienes huyendo de un régimen. Una vez que tú estás en Estados Unidos, tú vuelves a ser revictimizado. La incertidumbre es aún mayor cuando existen casos públicos y simbólicos de nicaragüenses perseguidos políticos que han sido detenidos y deportados de Estados Unidos. Detenciones en citas de rutina de excarcelados políticos desterrados que llegaron a ese país gracias a la gestión del gobierno de Estados Unidos bajo la administración Biden. Madres de Abril solicitantes de asilo deportadas a Nicaragua y a terceros países a pesar de las consecuencias. Hoy en día es difícil decir que estás seguro. En el pasado sí podías decir tengo todo en regla. Hoy en día no. O sea, muchas cosas no importan. Por eso espero que las personas tengan un abogado cuando pase esto, porque hemos visto casos de personas que han sido detenidas incluso con los abogados presentes. Una persona que tiene un caso de asilo pendiente puede ser detenida, siempre ha podido ser detenida. La respuesta es sí, si no tiene un estatus. Y repito, tener un asilo pendiente no es estatus. Ahora, ¿qué pasa? No había lógica, y por eso otras administraciones no lo hacían, de detener a alguien con un asilo pendiente cuando estás cumpliendo los pasos del debido proceso de ese asilo, por una parte. Segundo, ¿qué ganaban ellos con tener los centros de detenciones saturados? Nada. Porque al final de cuentas, aún estando detenidos, se te debe de respetar el debido proceso y vas a comparecer ante un juez. Desafortunadamente, la estrategia de esta administración es que la gente se rinda, que la gente al verse detenida diga, ¿sabes qué? Ya no aguanto más, por favor, me voy a ir voluntariamente. Y eso es lo que están provocando, un efecto de que las personas teman y se vayan. Y así es más fácil para ellos las deportaciones. De acuerdo a los análisis de datos del especializado Track Reports, la tasa de concesión general de asilo por parte del Tribunal de Inmigración se ha reducido significativamente en todo el país, al pasar del 38% en agosto de 2024 a 19% de probabilidades a agosto de 2025. Históricamente, el éxito en las solicitudes de asilo dependía mucho del criterio de los jueces de inmigración y el estado al que pertenecía. Tenemos Madres de Abril, tenemos expresos políticos que les han negado el asilo y por eso te digo, la aprobación es... También he visto casos de que no han tenido muchas pruebas y se los han aprobado. Pues por eso te digo que es difícil decir en este momento. Antes teníamos un número y un calendario. Sabíamos cuánto se estaba aprobando, qué juez. Hay gente que se cambiaba de estado por un juez. Entonces, pues hoy en día no es así. Los especialistas en asuntos migratorios identifican algunas medidas graves que afectan a los solicitantes de asilo. El pretermission básicamente dice de que las autoridades tienen la discreción de cerrarte tu caso sin haberlo analizado porque tienes un caso deficiente y punto. Ya, ¿a qué llamamos deficiente? Un caso que no tiene todas las respuestas. Sabemos que Inmigración trabaja con formularios, que las preguntas y las respuestas no estén como deben de ser. Entonces ellos alegan de una vez, cierren el caso. Por eso es preterminación. Eso es pretermission. Entonces, que básicamente están cortando la oportunidad de que presentes tu caso, ni siquiera te están dando el día en tu corte, que le llamamos acá, de presentar tu caso. No, te están cortando de una tu oportunidad y te lo están cerrando el caso. Eso es súper grave. Por obvias razones, te están cerrando la oportunidad. Segundo, el enviarte a terceros países, lo vimos con Honduras, lo vimos hasta cubanos llegando a África, decir otra cosa y otra medida extrema, total. Nosotros somos desterrados y humillados por el gobierno de Nicaragua. Venimos de un sufrimiento, de una cárcel, dejar a nuestra familia abandonada y que necesitamos pues ese aprecio del gobierno de Donald Trump, de que los apoyen en este particular, porque seríamos, si los agarran o me agarran a mí, seríamos una alma entregada al gobierno de Nicaragua. A veces andas en un lugar, te toca trabajar o te toca hacer algo, uno experimenta el terror de ser arrestado
de no tener los medios para pedir una fianza, de que te manden de regreso, de que me nieguen la entrada, de que si me dejan entrar me pase algo a mí o a cualquiera de mi familia allá. Y desde hace unos meses es un miedo insoportable con esta asilo pendiente. Mi familia vive una total incertidumbre, no sabemos qué hacer. Sí hemos conversado de otras opciones para pedir refugio, pero personalmente se me hace muy difícil. O sea, sentir que tenés que volver a empezar en otro lugar. Ni siquiera sabes si te van a aceptar, si vas a tener que volver a vivir todo igual. Es una presión y un dolor doble, triple que uno como nicaragüense está viviendo.